Aquí tenemos un relé térmico y un guardamotor. Los dos son dispositivos de protección eléctricas, los dos diseñados especialmente para proteger motores trifásicos, aunque también podemos proteger motores monofásicos, lo que hay que saber cómo conectarlos correctamente. ¿En qué se diferencian? Primera diferencia, ¿ante qué protegen? El guardamotor protege a nuestro equipo ante corrientes de cortocircuito y ante corrientes de sobrecarga, pero el relé térmico solo protege ante corrientes de sobrecarga. Segunda diferencia, ¿sobre qué actúan? El guardamotor es un dispositivo que actúa sobre la parte de fuerza, o sea, cuando él detecta una corriente de sobrecarga o una corriente de cortocircuito, él mismo es capaz de cortar la alimentación del motor, para así evitar que el motor se queme. En cambio, el relé térmico actúa sobre la parte de control. Esto quiere decir que cuando él detecta la corriente de sobrecarga, él por sí solo no hace nada. Él lo que hace es actuar sobre la parte de control del contactor y el contactor es el que corta la alimentación del motor. En resumidas cuentas, el guardamotor se vale por sí solo. Cuando detecta algo raro es capaz de él mismo cortar la alimentación del motor. Pero sin embargo, el relé térmico necesita ir acompañado de un contactor. Tercera diferencia, funcionamiento. Como dijimos anteriormente, el guardamotor salta ante corrientes de sobrecarga y ante corrientes de cortocircuito, lo cual significa que va a tener dos mecanismos de funcionamiento en dependencia de cuál sea la falla. Si lo que ocurre es una sobrecarga, lo que van a actuar son unas placas bimetálicas, que están enrolladas por unos devanados calefactores. Al circular por esos devanados calefactores una corriente mayor para la que se ajustó el guardamotor, las placas bimetálicas se van a empezar a deformar. Esa deformación va a mover un mecanismo que va a provocar que los contactos principales del guardamotor abran. Si en cambio lo que el guardamotor detecta es una corriente de cortocircuito, lo que van a actuar son unas bobinas que al circular una corriente muy grande por su interior va a crear un campo magnético. Dicho campo magnético va a atraer una pieza móvil. El movimiento de esta pieza móvil va a hacer que los contactos principales vuelvan a abrirse. Ahora, el relé térmico, como solo actúa ante corrientes de sobrecarga, su mecanismo ante esta falla va a ser muy parecida a la del guardamotor. Unas placas bimetálicas que cuando se calientan mueven una regleta, y esta regleta mueve unos contactos auxiliares, lo cual nos lleva al siguiente punto. Cuarta diferencia, contactos auxiliares. El guardamotor puede o no tener contactos auxiliares, e incluso si no los tiene, se le pueden acoplar. Aún así, no son un elemento imprescindible en un guardamotor. Este va a seguir protegiendo con o sin contactos auxiliares. Dichos contactos se usan si se quiere aumentar el nivel de protección en la parte de comando del circuito. El relé térmico, a diferencia del guardamotor, sí tiene contactos auxiliares por obligación. Uno que está normalmente cerrado o NC de Normally Closed y otro que está normalmente abierto o NO de Normally Open. Dichos contactos son los que mueven la regleta móvil cuando detecta la sobrecarga. Por ejemplo, el contacto que está normalmente cerrado, el NO, se conecta en serie con la alimentación de la bobina del contactor. Cuando el relé térmico detecte la sobrecarga, la regleta móvil va a hacer que el contacto que está normalmente cerrado pase a estar abierto, cortando así la alimentación de la bobina del contactor. Y si a la bobina del contactor no le llega corriente, los contactos principales de dicho contactor se abren. Y si dichos contactos se abren, pues bueno, el motor coge y se detiene. Quinta diferencia, rearranque automático. Cuando el guardamotor abre sus contactos debido a alguna falla, después que dicha falla desaparezca, sus contactos no se van a cerrar por sí solos. Tiene que ir alguien y pulsar el botón de Start. En cambio, el relé térmico tiene un botón de rearme, que puedes ponerlo en automático o ponerlo en manual. Si está en automático, cuando desaparezca la falla, las placas bimetálicas se enfrían y vuelven a su posición normal. Y los contactos auxiliares también, así el que está normalmente cerrado vuelve a estar cerrado, dejando que circule corriente hacia la bobina del contactor. Este vuelve a cerrar sus contactos y el motor vuelve a arrancar. O también puedes poner el botón de rearme en manual. Y si lo pones en manual, pues bueno, tienes que ir tú y pulsar el botón de rearme para que el motor vuelva a arrancar, una vez la falla haya sido reparada. Y bueno, estos son los principales detalles en lo que se diferencia un relé térmico y un contactor. Ahora vamos a hablar un poco en qué se parecen. Los dos tienen botón de stop. Los dos tienen botón de test. Tanto el relé térmico como el guardamotor nos permite seleccionar a qué nivel de intensidad de corriente queremos que se dispare. Ambos son dispositivos robustos ante corrientes transitorias. O sea, que ellos saben diferenciar entre una corriente transitoria y una corriente de sobrecarga. Esto es así porque en el momento que un motor arranca, su corriente puede llegar a ser 5 veces mayor que la corriente nominal. Y una corriente de sobrecarga también puede llegar a tener ese valor. La diferencia entre estas dos corrientes es que la de arranque dura poco tiempo, por eso se llama corriente transitoria. Entonces, estos dispositivos, una vez detectan esos valores de corriente, lo que hacen es esperar cierto periodo de tiempo. Si después de un tiempo esa corriente continúa estando allí, ya ellos saben que no es una corriente transitoria y actúan de inmediato.
Y bueno, hijos de Tesla, hasta aquí este video, espero que te haya servido. Recuerda suscribirte si no lo has hecho aún y nos vemos en la próxima.